Hoy seguimos con la segunda entrega de la saga de A Todo Gas y la comparativa del precioso Nissan Skyline GT-R R34 de Brian, modificado hasta las trancas. A ver qué tal es este carro. Empecemos. Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Vamos con uno de los unicornios más representativos respecto al personaje de Brian O'Connor, interpretado por el querido Paul Walker y siendo un modelo muy especial para los entusiastas y el JDM. Y no solo por ser una máquina excelente, sino por todas las generaciones que existen del modelo y que el personaje conduce varias de ellas durante toda la saga, estableciéndose como su coche insignia para siempre. Así que quedaros hasta el final porque hoy veremos junto a Brian Gracias por invitarme. su Nissan Skyline GT-R R34 de Greenlight y el de Jin Lifang, con un montón de tips chulísimos y, como no, varias réplicas de menor escala como alternativa que no os podéis perder. Así que vamos rápidamente con el unboxing de Jin Lifang, que vino directamente con el corcho tal cual estáis viendo. Así que con tan solo cortar la cinta aislante, accedemos directamente al coche con estos protectores de plástico en un solo lateral, estando suelto por completo, aunque aparentemente está perfecto. Ahora lo veremos. Y mientras le echamos un vistazo a las 6 caras del mítico fabricante de Greenlight, del que ya hemos analizado aquí algunos modelos a diferente escala, os comento que esta es la línea dedicada a coches de cine llamada Artisan, en la que en bastantes ocasiones las réplicas no se caracterizan por tener muchas funciones y elementos practicables, pero sí un notorio nivel de detalle y fidelidad respecto a los modelos reales, ya que gozan de licencia oficial de las películas a diferencia de la réplica de Jin Lifang sin licencia oficial, siendo un modelo inspirado, en este caso, en el Skyline de la película, que por cierto se utilizaron 5 unidades reales para su rodaje. Sin embargo, ya veis que tanto la temática de la caja de Greenlight como el papel fino protector, aunque la réplica siga sin estar atornillada al corcho, es una mejor presentación y un sistema más seguro para el modelo y el coleccionista, pero cuidado porque el Skyline de Jin Lifang viene muy preparado. Al igual que otras réplicas a otras escalas, como este ejemplar a 1:12 de Kyosho, o esta réplica a 1:8 impresionante que se monta por fascículos, también tenemos disponibles las escalas más coleccionadas como la 1:64, la 1:43 o la 1:24. Sin olvidarnos de nuestra favorita, con de nuevo algún que otro fabricante con diferentes tips y calidades como Joyride. Y es que también existe otra edición de Greenlight de la película a escala 1:18 llamada LED Version, con luces LED operativas incorporadas en los bajos, simulando los neones como en el filme, a diferencia de la edición de hoy siendo la sencilla que no los incluye. Tranquilo que la segunda gran diferencia es el precio que luego veremos entre ambas respectivamente, pero aún no te levantes de la silla, Brian, porque habrá sorpresas y no nos quedaremos sin luces. No doy más pistas. Así que vamos con las medidas y el peso de los dos GT-R, siendo distintas ya que son moldes de carrocería diferentes, con lógicamente componentes muy distintos, aunque hay que decir que los dos están reproducidos en metal. Así que veamos todas las diferencias al detalle con el análisis de MQM. ¿Te parece bien, Brian? Sí, tío. Empezaremos por la mítica pintura en plata muy bien aplicada en ambos modelos, pero con la primera diferencia viéndose claramente en el fiel y emblemático diseño del grafismo degradado en azul en el Skyline de Greenlight, mientras que el de Jin Lifang no vemos este degradado como en la película. ¿No es así, Brian? Exacto. Perfecto. Pues veamos estos dos espectaculares frontales, con varios cambios en la réplica de Jin Lifang y un diseño parecido a la versión Z-Tune en el paragolpes totalmente diferente al de la película, siendo fiel al kit Sea West que escupe óxido nitroso por los laterales, con los dos logotipos correspondientes en el paragolpes y los otros dos que tocan en el spoiler. Unas rejillas en plástico negro y relieve con el intercooler dispuesto igual que en la película, modestamente trabajado, junto al logotipo de GT-R en la parrilla central, esta vez sí, muy logrado, que aparece en algunas de las escenas y en otras no, en función del coche utilizado para cada toma. También lo digo porque las rejillas del Skyline de Jin Lifang opino que están mejor simuladas aunque no sean fieles en su forma respecto al filme, al igual que la ausencia de los dos logotipos en el paragolpes, los dos del spoiler y sin el anagrama de GT-R en la parrilla. Tampoco debería estar la matrícula delantera presente con el modelo del coche serigrafiado en ella, ya que como vemos en el filme y en la réplica de Greenlight no la incorpora, al igual que el acabado en negro del spoiler inferior, tampoco siendo fiel al del filme.
Pasa lo mismo con los intermitentes en naranja y los faros relativamente trabajados en la réplica de Greenlight, siendo iguales que en la película a diferencia de los de Jin Lifang en color blanco y unos faros no muy logrados, pero con una función que no incorpora el R34 de Greenlight. Unas chulísimas luces operativas que accionamos desde los bajos. Así que quitaremos esta etiqueta para activarlo y con solo accionar este interruptor hacia el dibujo de la bombilla, Jin Lifang nos obsequia con estos faros dotados de luz que me encantan y que valoro mucho. Hay que decir que no es lo único que se ilumina y que las pilas venían incluidas, así que de momento lo seguimos teniendo difícil para elegir con cuál nos quedamos, ¿no, Brian? Sí. Pues sigamos con los laterales y los elementos en común entre ambos modelos, como las tapas de los depósitos de combustible en el lado correcto, las manetas y las cerraduras en relieve están bien definidas en su forma, junto a los intermitentes laterales pintados en naranja y relieve, aunque he echado en falta que sean piezas aparte translúcidas. ¿Qué opináis? Los grafismos también son prácticamente iguales, pero en la réplica de Greenlight vemos los faldones centrales que tocan como los de la película, el anagrama de GTR en formato pegatina muy bien conseguido y unos retrovisores con su lámina efecto espejo notoriamente trabajados, frente a los faldones laterales de Jin Lifang no siendo fieles a los del filme, con la ausencia de los logotipos de GTR en las aletas y sin las láminas efecto espejo de los retrovisores, estando el conjunto menos trabajado en general que el Skyline de Greenlight. Pero fijaros que en ambos modelos gozamos de un interior cerrado 100% libre de polvo con todos los cristales reproducidos en plástico rígido, los limpiaparabrisas simulados, aunque en el GTR de Greenlight sean piezas aparte cada uno y estén mejor acabados que los de Jin Lifang siendo fijos, formando parte de la estructura de los cristales, incluidos los traseros y las líneas antibajo a mi gusto demasiado vistosas que vemos pintados en el Skyline de Jin Lifang, a diferencia del GTR de Greenlight, siendo totalmente transparentes. ¿Ya sabes con cuál te quedas, Brian? Pues no lo sé. Tranquilo, que pasamos a estas trabajadas partes traseras a ver si te decides. Y es que de nuevo, tenemos bastantes diferencias entre sí, empezando por el diseño inferior del paragolpes y el tubo de escape siendo fieles solo en la réplica de Greenlight, al igual que la luz antiniebla trasera en rojo y la luz de marcha atrás en blanco, con las tulipas translúcidas que me encantan. A diferencia del diseño de Jin Lifang, con un acabado de nuevo diferente en la parte inferior con difusores y las dos luces rojas, aunque también en plástico translúcido y con un buen acabado. Así que fijaros que la cerradura reproducida en relieve, la luz de stop central pintada en rojo y sin los logotipos presentes como en el filme, es el acabado correcto en la réplica de Greenlight, que se lleva otro punto respecto a fidelidad, mientras que la de Jin Lifang no incorpora la cerradura, pero sí la luz de stop en relieve y pintada en rojo, junto a los logotipos de Nissan y GTR serigrafiados y el anagrama de Skyline en relieve, siendo Toyo Tires la marca que ocupa este último lugar en el R34 de Brian en la película y en el de Greenlight como debe ser. ¿Es así, Brian? ¡Premio! Hay que recordar que la réplica de Greenlight cuenta con licencia oficial a diferencia de la de Jin Lifang, reflejándose de nuevo en la misma matrícula que aparece en la película, aunque falten un par de detalles. Mientras que la de Jin Lifang nos aporta la misma información que la delantera. Esto también se traslada en el componente más discreto de todo el coche, el pequeño alerón en azul. No te rías que cuenta con detalles en relieve y plata como la tornillería y la base en negro, igual que el modelo Sea West de fibra de carbono pintado en azul de la película y que en la réplica de Greenlight, aunque sin el logotipo en los laterales que vemos en el filme, mientras que el de Jin Lifang se aprecia directamente que es un alerón con otro diseño diferente, parecido al que lleva el kit Z-Tuner. Por último, fijaros en que la escala de los pilotos traseros es ligeramente distinta, con otra gran diferencia. Los de Greenlight no se iluminan, pero los de Jin Lifang sí lo hacen y sinceramente valoro mucho que podamos interactuar con estas luces operativas tan chulas, notoriamente simuladas, que se accionan al mismo tiempo que las delanteras con el mismo interruptor. Así que Brian, ¿sabes cuál de las dos réplicas tiene más elementos practicables? No lo sé, tío. Te lo digo yo, la de Jin Lifang. Y empezaremos por el maletero que no vemos en el filme, pero sí podemos disfrutarlo con el GTR de este fabricante chino, con unas franquicias correctas en todo el contorno, una apertura con un sistema de retorno con el que hay que ir con cuidado al cerrarlo, aunque se mantiene arriba perfectamente, pero con unos tornillos demasiado visibles en mi opinión, y un interior sin enmoquetar en plástico negro liso,
y ciertos detalles reproducidos en relieve, en el que también incluye dentro esta ventosa para abrir los elementos practicables con más comodidad que iremos viendo, así que punto claramente para Jing Lifang. En cambio, el maletero del Skyline de Greenlight está sellado y no es abrible. Lamentablemente, al igual que el capó Brian, siendo sellado en la réplica de Greenlight, pero con todos los logotipos que aparecen en la película, a diferencia del Skyline de Jing Lifang, con la ausencia de algunos de ellos. Y la entrada lateral del aire en relieve y pintada en negro que tampoco toca que esté presente. Sin embargo, sí que están simulados los pitorros del agua en el GTR de Jing Lifang como en la película, estando ausentes en el GTR de Greenlight. Así que con la ayuda de la ventosa, tenemos el lujo de poder disfrutar de un motor sorprendentemente detallado en el Skyline de Jing Lifang, con acabados notoriamente trabajados y una varilla de metal sin ningún apoyo en la parte superior, que más bien sirve de atrecho y no como una función práctica, ya que el capó se aguanta perfectamente arriba sin ella, pero no podemos negar que le aporta un realismo digno de otro punto para Jing Lifang. Así que pasemos al interior de los dos Skyline con los dos únicos elementos abribles que coinciden entre ambas réplicas. Unas puertas practicables, con unas franquicias correctas y de nuevo el mismo sistema de retorno en ambas réplicas como el maletero de Jing Lifang, así que tener cuidado al cerrarlas para evitar saltos de pintura. Deciros que tenemos un habitáculo sin enmoquetar y completamente de plástico rígido en ambos modelos, incluyendo los asientos no reclinables, siendo un interior estándar en la réplica de Jing Lifang con 4 asientos, mientras que la de Greenlight solo hay 3, faltando el del copiloto para poner lo que tú ya sabes, Brian. ¿Nos lo indicas? Eso es, las 3 botellas de óxido nitroso en cromado que echan en falta que sean 3 piezas aparte en vez de una para aportar más realismo, con etiquetas en algunas de las escenas y en otras no, junto a sus reguladores en color lila en el filme como se han simulado en la réplica. Y es que tenemos unos asientos poco trabajados sin cinturones y sin el logotipo de Sparco en el delantero, un panel de instrumentos fiel, pero con las pantallas y los relojes de medición HKS sin detallar y estando incompleto faltando bastantes de ellos. Y curiosamente, los 3 pedales simulados en plástico negro como en el filme, en el que aparecen así en algunas escenas, y de nuevo, hay otras en las que los vemos en cromado y negro, junto a, eso sí, la jaula antivuelco reproducida en plástico gris, al igual que la del filme, y que valoro mucho que se haya incluido. Y es que el mítico volante Sparco con el logotipo no es fiel al 100%, ya que no vemos presentes los 2 botones de nitro adicionales instalados que utiliza Brian en la película, y tampoco creo que le quepan las piernas en el espacio que queda entre el asiento y el volante. Tener en cuenta que bajo mi punto de vista, el interior estándar de Jing Lifang, que no es fiel al de la película, lo veo mejor detallado que el de su hermano con pinturas y relieves, junto a todos los paneles y pantallas esta vez sí reproducidos, incluido el cuadro del cuentakilómetros, con atención, luz incluida, siendo un extra que me encanta y que se acciona conjuntamente con las luces exteriores que ya hemos visto. Punto de nuevo para Jing Lifang. Recordemos que es una réplica no oficial, pero con muchos extras de los cuales aún no los hemos visto todos, pero sí que ambos modelos tienen un techo sin trabajar en común, excepto el retrovisor interior que sí que está reproducido en los dos. Así que otra diferencia entre los dos GTR es que no tenemos dirección operativa en el Skyline de Greenlight, mientras que el de Jing Lifang podemos interactuar desde el volante, aunque con un sistema de retorno parecido a los coches de radiocontrol, sin poder exponer el modelo en la orientación que queramos porque vuelve a su posición inicial. Tenerlo en cuenta, apasionados. Pero eso no es todo, sino que también incorpora suspensión operativa independiente a las 4 ruedas, a diferencia del Skyline de Greenlight sin suspensión practicable siendo totalmente rígida, incluyendo además este otro tip. Si vamos de nuevo a los bajos y posicionamos la pestaña esta vez hacia el dibujo del altavoz, se activan, como estaréis escuchando, estos ruidos al accionar la suspensión hacia abajo. Lo tenemos difícil, Brian? Sí. Sin embargo, volviendo a la fidelidad, las preciosas llantas cromadas HRE de Greenlight son realmente fieles al Nissan de A Todo Gas 2, mientras que las de Jing Lifang son claramente otro diseño y con un acabado en gris mate.
aunque con neumáticos de goma real en ambas réplicas, y el sistema de frenos StopTech con discos perforados y ranurados en plata, junto a sus pinzas en rojo bastante bien simuladas, aunque con diferente diseño y acabado entre ambos modelos. Pero ya hemos visto que Jinglifang siempre tiene tips escondidos, como en este caso las 4 ruedas de su R34 extraíbles. Se fijan y se desacoplan mediante presión, así que punto positivo para dar pie a quien se anime a imprimir las llantas que tocan en 3D o poner otras que nos gusten más. Sea como sea, me gusta que los fabricantes den opciones, así que estos son los bajos poco trabajados de ambos modelos, con toda la superficie en negro excepto las partes finales de los escapes, y sus datos pertinentes en cada uno, haciendo mención a la película solo en la réplica de Greenlight, con los datos del modelo y el número de edición limitada serigrafiado en gris, con el altavoz y la ubicación de las 3 pilas en los bajos de Jinglifang y sin ningún dato referente al coche. Así que esta es la valoración de MQM, teniendo en cuenta todos los pros y contras de cada modelo y el hecho de que Greenlight tiene licencia oficial y Jinglifang no. Así que tampoco ha sido fácil sopesar la puntuación final, aunque aquí la tenéis, sobre todo por la abismal diferencia de precios entre las dos réplicas, incluyendo la LED versión de Greenlight con luz. Así que mi consejo es que el GTR de Jinglifang es una buena elección si quieres una réplica muy completa e inspirada en el modelo del filme, estás empezando una colección, tu presupuesto es ajustado, o incluso para los más pequeños, pero con un montón de extras incluidos a valorar. Si por otro lado tu intención es optar a réplicas más enfocadas al coleccionismo, con licencia oficial como el precioso Skyline de Greenlight de esta saga de A Todo Gas, es una opción a tener en cuenta, incluida la edición con LEDs. Pero si no os convencen los precios o calidades como es mi caso, podemos optar a otras medidas como ya hemos visto. Y además, analizar estos otros ejemplares a la segunda escala que más nos gusta en MQM, la 1.64. ¿Te apuntas, Brian? Voy para allá. Perfecto. Empezaremos con este Skyline de Tomica con licencia oficial y que vamos a sacar de inmediato. Recordemos que vimos el Supra del primer filme del mismo fabricante y que viene presentado con la misma temática exterior y el mismo sistema de unboxing interior, opino que bastante seguro y práctico, aunque sin que el coche esté fijado en ningún punto dentro de la caja como hemos visto. Y como no, vamos a compararlo con este otro de Cool Art, que incluye vitrina y peana expositora con su placa correspondiente y la edición limitada a la que pertenece de 3.000 unidades, siendo una edición de coleccionista e inspirada en el coche del filme, pero sin licencia oficial como es el caso de Jinglifang. Al igual que esta otra unidad, atención, del fabricante Demon King. Menudo material, tío. Y no es para menos, ya que también viene presentado en una vitrina y una peana expositora en blanco junto a sus datos en la placa correspondientes, y tips, al igual que sus hermanos, diferentes y muy interesantes. ¿Vamos a verlos, Brian? Y es que curiosamente, ninguno de los 3 frontales es 100% fiel al del filme, ya que los grafismos no están degradados y además, en la única réplica oficial, no están presentes los anagramas del capó, a diferencia de las otras dos, estando todos y cada uno de ellos, pero con la entrada del aire que no corresponde en ambas, siendo el de Tomica el único con el capó liso como debe ser. Eso sí, en los 3 ejemplares vemos los pitores del agua reproducidos en relieve. Lo que también es fiel en su diseño respecto al filme es el kit Seawest del Skyline de Tomica, a diferencia del Z-Tune de Cool Art y Demon King. Fijaros que tanto los faros como los intermitentes son piezas aparte translúcidas con el color naranja que corresponde a los intermitentes, excepto los de Tomica estando pintados, con los anagramas de GTR en cada uno notoriamente conseguidos, aunque no veamos los 2 logotipos frontales en ninguna de las 3 unidades, excepto la réplica de Demon King, con uno que no toca. Y solo con los 2 logotipos delanteros en el paragolpes en los 2 modelos no oficiales que sí los incorpora. Si pasamos a los laterales, tenemos en los 3 intermitentes en relieve pero solo pintados en naranja en los Nissan de Demon King y Cool Art, sin los anagramas de GTR en las aletas en ninguno de los 3. Y es que fijaros que los limpiaparabrisas están reproducidos en las 2 ediciones de coleccionista, a diferencia de la versión oficial de Tomica. Igual que sus retrovisores estando ausentes, pero sí que están perfectamente simulados con sus láminas efecto espejo en las otras 2 unidades sin licencia oficial. Tanto las manetas como los tapones de gasolina están delimitados en los 3 Skyline en el lateral que toca,
como las luces de marcha atrás y antiniebla en sus colores correspondientes en los tres, siendo piezas aparte translúcidas que valoro mucho en las dos versiones no oficiales, estando pintadas solo en el de Tomica. No nos dejemos las cerraduras en relieve o serigrafiadas en cada caso, y las luces de stop pintadas en rojo en las tres unidades siendo fieles, unos pilotos traseros como piezas aparte en los dos Skyline sin licencia oficial que me encantan, respecto a la oficial estando pintados, y el logotipo de Toyo Tires siendo el único correcto en las dos réplicas de coleccionista e incorrectos todos los demás que vemos simulados aunque estén muy bien definidos. Sin embargo, ninguno incorpora la matrícula trasera que aparece en el filme, pero sí gozamos de un tubo de escape como debe ser únicamente en el modelo oficial de Tomica, con una doble salida muchísimo más trabajada y encromado en el Skyline de Cool Art y con este tono azulado en la de Demon King, lamentablemente no siendo fieles al escape de la película. Por último, el alerón más parecido al del GTR de A Todo Gas 2 es el de Tomica, aunque sea el que menos trabajado está, con el diseño del kit Z-Tune en azul, negro y plata, mucho más detallados en las otras dos réplicas, pero que tampoco corresponden. Pero esto no termina aquí, ya que uno de los tips que más me han gustado es que las tres réplicas tienen elementos practicables. En este caso, las puertas del Skyline de Tomica siendo abribles y así poder gozar de su interior en negro y azul, relativamente conseguido y sin asiento para dejar sitio, como ya sabéis, a las tres botellas de óxido nitroso reproducidas y pintadas en plata, junto a la jaula antivuelco también incluida, esta vez en el color predominante del habitáculo. Sin embargo, el capó y el maletero son sellados, a diferencia del GTR de Cool Art, con las puertas no abribles, aunque con un interior mejor trabajado en negro, pero esta vez con un habitáculo estándar de 4 asientos sin botellas de óxido nitroso ni jaula antivuelco, aunque libre de polvo a diferencia del de Tomica, con cristales laterales reproducidos y esta vez sí, con el capó delantero practicable que esconde un motor altamente detallado y componentes realmente muy bien definidos que me encantan, junto a también un maletero abrible que me ha sorprendido mucho, con incluso la parte interior definida en relieves, punto claramente para Cool Art. Y es que Demon King tampoco se queda corto con el nivel de detalle, aunque de nuevo es un interior con 4 asientos y sin botellas de óxido nitroso ni jaula antivuelco. Sin embargo, sí que tenemos detalles reproducidos como los cinturones o la banda con la marca del fabricante en el cristal delantero y un interior cerrado al polvo que valoro mucho, aunque únicamente con el capó practicable, pero fijaros que incluye esta varilla de metal aportando más realismo, junto a todos los acabados y componentes detallados del motor, logrando un conjunto, en mi opinión, muy conseguido. Punto para Demon King. Así que estos son los bajos con los datos pertinentes de cada unidad, con los precios y fechas correspondientes de cada modelo cuando los adquirí, viéndose claramente la elevada diferencia de precio entre las dos réplicas no oficiales enfocadas al coleccionismo respecto a la que sí la tiene, estando más pensada para interactuar o para los más pequeños. Si no, fijaros en este sistema de suspensión tan chulo que incorpora el Skyline de Tomica, al igual que el Supra que ya hemos visto en el canal, versus los otros dos GTR sin suspensión operativa. De nuevo, el diseño de las llantas más parecido y fiel, aunque el menos trabajado es el de Tomica, seguido del de Cool Art en gris claro y otro diseño de llanta, quedándose en último lugar el acabado de Demon King, siendo un diseño aún más distinto que los otros dos, aunque con los discos y las pastillas de freno perfectamente simuladas en ambas réplicas no oficiales, junto a neumáticos de goma real, a diferencia de los de Tomica, sin que veamos ni las pastillas ni los discos de freno, con unos neumáticos de plástico rígido. Así que es hora de valorar cuál nos convence más, elegir otras escalas o fabricantes o esperar nuevas ediciones. Y mientras lo hacemos, deciros que serán no una sino 3 réplicas de coleccionista a escala 1:18 las que analizaremos al detalle en el siguiente vídeo, ya que son 3 modelos de una saga de 4 películas, aparece un ejemplar por filme y son de la misma marca pero de distinta generación. Así que darle al like a la campanita y suscribíos, Sí. porque tocará ponerse rebeldes durante un buen rato. Un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí, en MQM.